Hay informaciones sobre Venezuela, Leonardo Cutiño, y tienen que ver específicamente con aquella convocatoria que hizo hace algunos días el presidente Nicolás Maduro de una asamblea constituyente. Hubo muchísimas críticas, incluso la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, que ha sido siempre chavista, formuló algunas críticas a esta propuesta de Maduro. Él dice que esa es la solución, la salida para la crisis que se está viviendo en ese país. En las últimas horas, el presidente Maduro propuso otro nuevo camino y dijo que la idea es que esa constitución, la constitución que redacten los miembros de esta asamblea constituyente, que supuestamente se elegiría en el mes de julio, a mediados de año, que esa constitución podría ser sometida a un referendo para que los ciudadanos escojan si están de acuerdo con esa nueva carta fundamental, con esa carta magna o no. Hay quienes dicen que con esto Maduro lo que está haciendo es darle más largas, ganando más tiempo para continuar en el poder. ¿Es esta una buena salida para Maduro, una solución apropiada? ¿Tranquilizará a la oposición en algo esta nueva propuesta de Maduro? ¿O usted cree que las cosas van a seguir igual o quizá agravándose, lo que es peor? Bien, yo creo que la situación de Venezuela llegó a un punto que Maduro no se puede quedar, pero yo también no creo que es verdad esta división dentro del chavismo. Puede ser una estrategia, yo veo como una estrategia de acalmar la oposición. La fiscal general habla que va a contestar Maduro, hay gente dentro del chavismo contestando a Maduro. Me parece como una gran trampa para exactamente a Maduro seguir arreglando las cosas, empujando, ganando tiempo para se mantener al poder e intentar arreglar la situación. La propuesta de una constitución, de elección, puede ser toda cosa para intentar a calmar a la gente y aplacar y reducir las protestas en la calle. Yo no creo una división verdadera en el chavismo y creo que Maduro, exactamente como vos he dicho, está manejando para seguir adelante al gobierno en medio de la crisis. Juan Carlos Hidalgo, ¿está de acuerdo con Leonardo Cutiño? Es decir, ¿está Maduro simplemente pateando la pelota adelante? No, totalmente. Aquí es operación comprar tiempo. Sabemos, y ya lo hemos discutido en este programa, que la alternativa para Maduro, para Diosdado Cabello, para su gente, no es salir del poder y pensionarse en una finca, en una granja en Venezuela, con una pensión del Estado. Es probablemente ir a la cárcel o ser extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico o tener que irse al exilio a Cuba. Así que esto ha sido la constante de Maduro, y cada vez en una situación más difícil, cada vez en una situación más hostil, ahora sí, con protestas ya por más de 60 días, con una situación económica viéndola a palitos, etcétera. Sobre estas divisiones en el chavismo, hay gente que opina como Leonardo, efectivamente, que es una trampa, y yo he visto de mis amigos venezolanos que instan a la gente a no creerle a la fiscal Ortega. Al final de cuentas, esta es la fiscal que tiene a Leopoldo López en la cárcel, con cargos totalmente infames. Es la que tiene también con prisión domiciliaria a Antonio Ledesma y demás. Pero podría haber un rompimiento dentro del chavismo. Ciertamente la convocatoria a una nueva constitución rompe con parte del legado de Chávez, supuestamente, al menos este es el discurso que manejan ciertos sectores del chavismo, diciendo, no, hay que mantener la constitución que nos dio Chávez en el 99 y de tal manera proteger el legado del comandante. Esa es la versión, y por eso algunos elementos, ya vemos no solo la fiscal, sino la defensora del pueblo, hay un par de magistrados de la Corte también Suprema que han roto filas. Sin embargo, nuevamente, al final aquí es operación mantenerse en el poder a toda costa. Y si para eso se requiere una constituyente, y que probablemente se requiere una constituyente, porque si no habrá que tener elecciones generales en el 2019 que probablemente perdería Maduro, habría que respetar la separación de poderes, habría que respetar el hecho de que la Asamblea Nacional está en manos de la oposición, y habría que irremediablemente aceptar el hecho de que tarde o temprano, mediante las urnas, la oposición va a llegar al poder. Para evitar eso se requiere una nueva constituyente, y por lo tanto, tarde o temprano, el chavismo duro, el chavismo que necesita estar en el poder porque su alternativa es ir a la cárcel nuevamente, va a tener que apostar a este proceso.
Jean Martínez Arens, para buscar una salida al conflicto de Venezuela, para pedir la liberación de los presos políticos, para pedir un cronograma electoral, para buscar una solución pacífica, hubo una reunión de cancilleres, de ministros de Relaciones Exteriores, extraordinaria esta reunión en la Organización de los Estados Americanos en Washington, a pocas cuadras de donde ustedes están. No hubo una mayoría para expedir una resolución, pero quedó claro que la mayor parte de los países lo que le están pidiendo a Nicolás Maduro es un diálogo y una solución pacífica y, repito, un calendario electoral y la puesta en libertad de los presos políticos. La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha referido a México, porque ese país, a través de Luis Videgaray, su secretario de Exteriores, es decir, su canciller, es uno de los cuales ha impulsado esta iniciativa. Y Delcy Rodríguez ha dicho, México no tiene ninguna autoridad moral para venir a pedirle soluciones a Venezuela y a darle lecciones al gobierno venezolano, porque México es el país más peligroso del mundo para los periodistas. Es un país donde el narcotráfico ha permeado la institucionalidad. Eso dijo la canciller venezolana. Usted conoce Venezuela, sabe lo que pasa en Venezuela y fue corresponsal en México. ¿Tiene razón Delcy Rodríguez? Yo creo que tienen razón los dos. Es decir, Videgaray acierta cuando dice que en Venezuela no está funcionando la democracia y que hay un riesgo autoritario. Yo diría incluso algo más que un riesgo autoritario, palabras muy diplomáticas, las de Videgaray. Y al mismo tiempo, yo creo que tiene razón la ministra de Asuntos Exteriores venezolana cuando dice que hay una crisis de seguridad en México y que es uno de los países más peligrosos, también lo es Venezuela, para los ciudadanos. Yo creo que claro que se puede presionar y claro que se puede hablar desde instancias exteriores cuando se trata de problemas graves que afectan a los derechos humanos, como es el caso de México y como es el caso de Venezuela. Pero no hay que perder el foco. El problema ahora mismo que hay en Venezuela es un problema político claro de involución. Estamos viviendo una especie de golpe de Estado a cámara lenta, es decir, ya es un régimen inmovilista que tiene a la oposición en la cárcel y que está dando pasos para refugiarse de una presión fuerte, tiene un cerco diplomático, tiene asfixia económica y tiene a la oposición en la calle. Y no estamos viendo ningún gesto, y ya no gesto, sino ningún hecho que permita pensar que aquí se va a abrir, que Maduro se va a ir o que la democracia va a ganar espacios en Venezuela. Al contrario, lo que estamos viendo es, aparte de las pantomimas y de las palabras más o menos ficticias que puedan decir algunos epígonos chavistas, lo que estamos viviendo es un régimen que se está blindando y que sigue manteniendo en la cárcel a los líderes opositores. Yo pienso que Venezuela vive hoy como un estallo imaginario, ¿no? Porque donde la realidad no hay un contacto con lo que piensan los chavistas. Entonces, por ejemplo, cuando habla de la violencia en México, es verdad que hay violencia en México, pero como Jan dice, Venezuela también es uno de los países más peligrosos del mundo. Pero hay que pensar que mucho, o gran parte, o casi toda parte de la violencia en México está directamente asociada a Venezuela. Porque la cocaína que llega en México y que alimenta toda la violencia de los carteles mexicanos viene mucha parte directamente de Venezuela, que hoy día es un hub de distribución de la droga producida en los tres países productores, que es Colombia, Perú, Bolivia. Entonces, es chistoso pensar que en Venezuela nadie más puede hablar de Venezuela porque siempre van a buscar una forma de deslegitimar, de decir que no se puede hablar sobre nosotros. Y quien puede hablar de Venezuela es solamente los amigos, no sea Bolivia, Cuba y todo esto. Entonces, en la verdad es como un estado imaginario de todo. Entonces, Venezuela vive hoy una situación muy particular donde hay perseguidos políticos, la democracia no es funcional, pero ellos siempre encuentran una forma de descalificar quien habla sobre ellos, buscando un punto en otro para decir, o sea, suizo, austríaco, quien quiera que sea no puede hablar de Venezuela, nadie puede porque son como protegidos por ellos mismos. A través de una pionera fortalecida, una pionera revitalizada, una pionera perfeccionada y pudiéramos utilizar una palabra muy de moda y bonita, una constitución de la República Bolivariana de Venezuela mejorada. Mejorada con la sabiduría revolucionaria de su pueblo, del pueblo de Venezuela. Seguro como que así lo vivimos y lo vamos a volver a vivir. Al final del proceso, seguro, y yo lo propondré de manera expresa, abierta y taxativa, la nueva constitución saldrá a referéndum consultivo para que sea el pueblo que diga si está de acuerdo
con la nueva Constitución reforzada o no está de acuerdo. Lo digo como seguro que lo viví y lo digo seguro como que lo voy a vivir. Y saldrán los mismos de siempre a llamar a votar no, como llamaron a votar no por esta bella, como sacaron los puñales para matarla cuando tenía 2 años. Los mismos puñaleros, asesinos, criminales, guarimberos saldrán y a los mismos los derrotaremos, como seguro que lo vivimos, como seguro que lo viviremos.